tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva semana de clase. Bueno, es una semana corta, pero sin duda vamos a tener muchas cosas que aprender hoy. Y ahora ya vimos la semana pasada sobre los textos recreativos literarios. Esta semana vamos a comenzar a ver los textos recreativos populares. Y los textos recreativos populares, sin duda alguna, son la parte más divertida de nuestra literatura. Y dentro de estos textos, pues vamos a comenzar hoy con adivinanza y chiste. Así que vamos a tratar de comprender qué son, cuál es su estructura, un poco su historia, cómo es que cómo es que nos ayudan en la transmisión cultural y también en pues en la formación de nuestra cultura, de nuestra identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llamamos chiste, chascarrillo o facesia a un tipo de narración breve por lo general oral y ficticia y de contenido humorístico cuyo entendimiento pues suscita la risa, ¿no? Su contenido puede ser satírico, irónico, burlesco, incluso cruel y expresado a través de un juego verbal o de las ideas que para ser comprendido del todo requiere de ciertos referentes comunes y cierta idea común de lo gracioso entre quien lo cuenta y quienes lo escuchan. Ah, el chiste es una invención humana muy antigua. La historia de los chistes viene desde la época griega, de la antigua griega, y es Filógelos, una antología de 265 chistes elaborados alrededor del siglo IV después de Cristo por Hierocles y Filagrio, supuestamente. Entonces, el chiste pues tiene toda pues mucho tiempo. Pensaremos que a lo mejor que es algo moderno, pero no lo es. En España las primeras compilaciones de chistes se encuentran en el género renacentista de las misceláneas del siglo XVI y XVII de ámbito especialmente cortesano, destacando en especial Peromexia, quien los agrupó por temas. Entonces, algunos poemas cultivaron especialmente este tipo de divertimentos cortesanos, como por ejemplo Baltasar de Alcázar, y también ellos pues fueron publicados en una forma de libro como epígramas y constituyeron una parte muy importante de la literatura de entretenimiento y ocupando con frecuencia una parte de la producción de los escritores en verso, como por ejemplo El cementerio de Momo de Francisco Martínez de la Rosa, para que vean que Momo no es un invento moderno. Y pues en el siglo XIX se extiende especialmente el cultivo del nonsense en inglés, y pues los primeros humoristas profesionales del siglo XX escribieron enormes compilaciones de los mismos, como por ejemplo las varias que imprimió Luis Esteso López de Haro, quien llegó a hacer y a reunir unos 6,000 chistes. Entonces el chiste pues ya tiene su chiste. Y no todas las personas tienen la gracia para contarlos. Yo en lo personal siempre he dicho que los empiezo como chiste y los termino como funeral. Soy malísima para contar chistes. Entonces, no es nada más la narración, sino la forma en la que no narras. Es todo un, un complemento de este elemento del chiste. Entonces, contar un chiste, pues obviamente necesitas tener esa habilidad para poder matizar y poder decir pues con gracia el suceso, ¿no? Entonces el chiste, pues obviamente tiene una estructura bastante fija, iniciada pues por la, por la introducción narrativa que plantea la situación en lo que después se produce el juego o la gracia, y es una complicación de la situación cuya resolución pues invita a la risa. No debe confundirse el chiste con la broma o con otros géneros jocosos, sino que pues el chiste obviamente es característico de la comedia un poquito más física, un poquito más vivencial, ¿no? Entonces nos causa gracia porque es en realidad burlarnos de la realidad de alguien o de algo, ¿no? Es una ocurrencia chistosa y pues obviamente como es espontánea, pues es una tiende a generar esa
factor sorpresa y es lo que provoca la risa, ¿no? Entonces el chiste puede ser oral, escrito o gráfico. Y entonces, pues dependiendo de eso, pues será la forma en la que las personas reaccionen. Por ejemplo, la intención del chiste, pues es obviamente hacer reír al receptor, ya sea oyente o lector, y su principal objetivo por lo general es la comicidad. Aunque hay chistes con connotaciones políticas y sociales que enmascaran una crítica, los chistes pueden calificarse de manera subjetiva en buenos o malos. Los chistes buenos pues son aquellos que cumplen con su objetivo y despiertan la risa del receptor, y los chistes malos en cambio pues serán los que fracasan en su efecto de final, de hacer reír, ¿no? Entonces la capacidad de hacer reír a la gente pues es algo que muy pocas personas poseen, y no basta solo con contar un buen chiste, sino que resulta muy importante la forma en la que se cuenta, que era lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Eh, la gracia del chiste pues radicará en la persona que lo cuenta, su sagacidad para contarlo y sus habilidades también para a lo mejor alimentarlo, ¿no? Entonces los verdaderos cómicos no necesitan decir mucho ni tener un gran repertorio para causar el efecto que buscan en su audiencia, porque pueden también ayudarse de gestos, pueden ayudarse de expresiones faciales, de a lo mejor inflexiones de la voz que son como voces ficticias, o hacer algunas imitaciones, y también de algunas palabras o frases que los identifiquen. Pues todo esto en conjunto consigue convertir cualquier relato en un gran chiste. Entonces el chiste, pues como parte del elemento social, juega un papel muy importante a la hora de armar nuevas relaciones, ya que es muy útil para romper el hielo en un grupo de personas que todavía no tienen un vínculo cercano. Entonces hacer reír a los demás pues nos gratifica de una manera muy particular, y dado que la risa es contagiosa pues nos divierte a nosotros también. Es de público conocimiento que la risa es benéfica para nuestra salud, y pues dentro de las virtudes de reír se encuentra que nos ayuda a combatir la depresión y la angustia, promueve la secreción de la adrenalina, y la cual nos ayuda a tener mayor imaginación y creatividad, hace que nuestro cuerpo segregue endorfinas, las cuales actúan como sedantes para el cerebro. Se pueden comparar con drogas no dañinas, naturales y sin efectos secundarios que podemos obtener fácilmente como riéndonos, y pues que nos causan un gran efecto analgésico. Así que los chistes también nos ayudan a curar un poco los malestares físicos y emocionales también, y es un buen ejercicio que implica alrededor de 400 músculos. La risa produce el movimiento de 400 músculos, y entonces pues ejercitarlos también es muy importante. Así que los chistes no nada más sirven para hacernos pasar un buen rato, sino que también influyen positivamente en nuestra salud y en la de aquellos que nos rodean. Y aunque no todas las personas tienen la capacidad para disfrutarlos, pues hay quienes a lo mejor no se ríen así a las grandes carcajadas, pero ya con generar alguna, por ahí, algún movimiento, alguna situación, pues ya se vuelve particularmente en el clavo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura de un chiste? Bueno, pues la estructura de un chiste está en dos partes: la introducción y y la conclusión, obviamente, ¿no? Entonces, la conclusión, pues, la introducción, perdón, cuenta dónde se va desarrollando la secuencia, el entorno en el que se desarrolla. Y entonces, pues ya nosotros vamos descubriendo qué punto vamos descubriendo los pormenores de la historia, que son las que le dan la gracia, ¿no? Entonces, obviamente el chiste, pues tiene diferentes usos también en otros. Hay muchos que la han estudiado: Freud, hay un montón de personajes que han hecho estudios sobre el chiste y que han tratado pues de analizarlo como un mecanismo social, y funciona. Por ejemplo, los mexicanos tenemos nuestra propia categorización de chistes, y pues radicará en la persona que lo cuenta decidir en qué momento lo cuenta, ¿no? Entonces, pues, pero en general hay diferentes tipos de chistes y los vamos a tratar de clasificar. Por ejemplo, tenemos los chistes inocentes o blancos, que es como el chiste más inofensivo, que pueden ser hasta de contenido infantil y que son adecuados para todo tipo de público. Después tenemos los chistes verdes o rojos, ni que fueran chilaquiles, ¿verdad? Pero bueno, y que también son llamados como picantes, y tienen su narración un contenido pues sexual o erótico, y ya es un poquito más explícito o sugerido.
Tenemos los chistes negros y se les llaman así por pertenecer al humor negro o al humor cruel, cuyas narraciones son sarcásticas, irónicas o crueles con personas en situaciones de desventaja o enfermedad, que estos chistes negros son como más, pues son de mal gusto. No los contamos comúnmente, pero hay quien sí lo cuenta y le parece muy gracioso, hay a quienes definitivamente no les gusta, ¿no? Y finalmente tenemos los chistes políticos que incluyen en su narración elementos pertenecientes a la política local o internacional. Y pues incluyen a personalidades reconocidas o situaciones que tienen que ver con la historia universal. Y pues bueno, siempre hay tela de dónde cortar, ¿no? Entonces, ¿por qué nos causan gracia los chistes? Bueno, porque al ser humano le gusta aprender del absurdo y le gusta también cuando se ve reflejado en alguna situación, pues genera esa como, no sabemos si es una risa nerviosa o una risa de realidad, pero es un contenido que a veces nos refleja perfectamente y que tiene una relación con algo que vivimos y ahí es donde se realiza ese clic. Entonces al hacer ese clic, obviamente, pues ese contenido nos hace recordar algo, a una persona, nos hace a lo mejor alguna situación que vivimos y ahí es donde se genera pues esa gracia, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, pues hay mucho que hablar del chiste como elemento social, pues forma parte de la cultura. A los mexicanos se nos caracteriza mucho por los chistes, les digo, desafortunadamente no todos tenemos la gracia para contarlos, pero grandes comediantes en el mundo son mexicanos y entonces pues tenemos muchísimos programas que dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, pues también el chiste puede ser usado como tipo bullying y es ahí donde hay que aprender a distinguir las líneas y separar una cosa de la otra y entender que no todas las personas tienen la misma reacción y respetarlos, ¿no? Y hay temas también que no podemos hacer o utilizar para hacer una broma, ¿sale? Vamos al siguiente tema de hoy que es la adivinanza y entonces pues vamos a continuar sobre este tema.